Tenemos un nuevo capítulo de Are You Sure?, el capítulo 5. En este episodio, ambos se dirigen a un lago y se les ve muy felices caminando juntos, entre risas y juegos, demostrando la gran complicidad que hay entre ellos. Al final llegan a su destino y la actividad del día es relajarse del cansancio del viaje en un barco jacuzzi, un bote combinado con jacuzzi en medio del lago. Allí se les ve totalmente relajados, disfrutando de un baño en plena naturaleza, incluso compartiendo una cerveza. Jimin es el primero en decidir salir del agua caliente y meterse al agua fría. Al principio se arrepiente, pero luego se anima de nuevo. En ese momento, Jungkook le miente diciendo que Jimin se lance primero, lo que provoca risas entre ambos y deja ver la atracción y el juego que hay entre ellos. Jimin insiste en que Jungkook tiene que lanzarse sí o sí al lago y al final logra convencerlo. Finalmente, ambos se lanzan juntos, cerrando el momento de una forma divertida y espontánea. Ambos se lanzan a nadar juntos. Incluso Jungkook comenta que Jimin nada muy rápido. Comienzan a jugar y Jimin toma a Jungkook de la cintura, intentando nadar mientras solo uno mueve las manos y el otro se lo pide. Ambos dicen, ¡qué lindo!, guardando ese recuerdo en su mente. Luego empiezan a jugar echándose agua, al principio despacio y después con más fuerza. Incluso Jimin dice, así fue mi vida en el ejército. Jungkook le da una palmada en la espalda baja a Jimin, y Jimin responde, si ataco una vez, recibo 7. Ambos, disfrutando de la vista, comienzan a cantar juntos. Ambos, metidos en su propio mundo, comienzan a jugar a que son piratas. Entre risas, dicen que un barco enemigo pasa cerca de ellos y fingen pelear, intentando bloquearle el camino. Su barquito empieza a moverse y dicen cosas como «Capitán» y «Mantengamos la calma». Luego se preocupan al pensar que no podrán regresar porque perdieron el barco del staff, hasta que descubren que el bote tiene radio. Finalmente, ambos logran encontrar el camino de regreso. Llegaron a su nuevo hospedaje y, al ingresar a la primera habitación, ambos quedaron fascinados. Jimin explora su habitación e incluso comenta que es muy linda. Jungkook se acerca y le dice, «Es nuestra habitación», dando por hecho que la compartirían juntos. Sin embargo, Jimin inmediatamente le dice que vaya a la de al lado. Me parece tierno como Jungkook tenía toda la intención de compartir cuarto con Jimin. Después de revisar el lugar, ambos van a comer algo juntos. Jimin incluso le da de comer a Jungkook en la boca, quien lo recibe más que encantado. Después del aperitivo, Jungkook se pone manos a la obra para cocinar. Cenan deliciosamente. Después de cenar, ambos van a su habitación. Jungkook sugiere que deberían ir al baño para cambiarse, mientras que Jimin simplemente se quita el polo y tapa todas las cámaras de la habitación. Cuando las destapan nuevamente, ambos ya están en pijama. Lo curioso es que, como vimos al inicio, había más habitaciones disponibles y aún así, al final Jungkook durmió en la misma habitación que Jimin, logrando su cometido. Antes de dormir, juegan piedra, papel o tijera, y así es como descansan juntos. Lo llamativo es que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no nos muestran mucho de su noche. Antes de comenzar el día, deciden mediante un juego si tendrán el día libre o si seguirán el cronograma planeado. Juegan a las charadas y ambos ganan tiempo libre, que pueden pasar como quieran. Deciden pasear un rato por el lago y antes de eso hacen una parada para comer.
Curiosamente, piden un menú llamado Crazy in Love y comparten la comida. Incluso entre risas muestran las ediciones que se hicieron. Luego, ambos van a dar de comer a los patos, o gansos. Jungkook finge que les va a dar comida para que se acerquen. El staff les entrega bocadillos para los patos, y esta vez sí se acercan. Algo que nos causa gracia es cómo Jungkook les propone a los patos jugar piedra, papel o tijera. Incluso les dice que, si quieren comida, tendrán que sentarse. Al final, los más gorrones se les acercan y ambos se entretienen, disfrutando del momento. Luego van a su siguiente destino, una montaña muy alta, de aproximadamente 90 metros, desde donde tendrían que lanzarse en caída libre. Claramente, Jimin no está de acuerdo. Le tiene miedo, pero tendría que hacerlo a menos que Jungkook gane el juego que propuso la producción. Jungkook, en broma, dice qué pasaría si no mira la palabra que el staff muestra y pierde, haciendo que Jimin tenga que saltar. A lo que Jimin responde que saltaría sin cuerda, provocando risas en ambos. Jimin le dice a Jungkook que confía en él durante todo el camino y está muy seguro de que Jungkook ganará y él no tendrá que hacerlo. Sin embargo, Jungkook también se pone nervioso al ver la altura. Siente que su corazón se acelera. Antes de saltar, ambos nos regalan una hermosa toma jugando con sus rostros, viéndose muy lindos y mostrando esa cercanía única entre ellos. Jungkook se prepara para saltar mientras Jimin se pregunta por qué la gente hace este tipo de cosas y quién las inventó. Finalmente, Jungkook se lanza disfrutando por completo la adrenalina y logra ver la palabra, haciendo que Jimin no tenga que saltar. Lo sorprendente es que, a pesar de todo, Jungkook quiere hacerlo una vez más. Decide lanzarse nuevamente, logrando que salte un miembro del equipo y que Jimin pueda librarse sin hacerlo. Jungkook cumple su cometido y salta otra vez. Jimin, sabiendo cómo es, dice, «Debí saber que esto pasaría», recordando que fue él quien lo propuso en situaciones anteriores. Jungkook se lanza una vez más, y esta vez, Jimin lo espera abajo mientras graba todo. Incluso vemos como Jungkook, al notar la presencia de Jimin, lo saluda y hace un corazón con los brazos, un momento que estuvo genial. Luego regresan a su hospedaje. Durante el camino, aún en el auto, Jungkook le envía un mensaje a Bam. «Bam, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Has estado enfermo tan a menudo últimamente? No he podido cuidarte bien, lamento haber estado tan ausente. Me rompe el corazón. Ver que te va bien allá me alivia y solo espero que seas feliz. Te veré en cuanto regrese a Corea». Jimin también dedica unas palabras a un perrito que tuvo en su infancia. «Jimin, Dosun, ¿cómo va la vida allá arriba en el paraíso de los cachorros? Te amaba, te extraño. Mi familia la crió cuando yo tenía 5 años. Lloré muchísimo cuando se fue. Así como Gurom». Antes de terminar el día, ambos van a comer un helado y claramente no pueden evitar compartirlo. Al inicio, Jungkook dice que quiere meterse al lago, pero luego se arrepiente. Aún así, la producción le trae todo lo que había pedido. Después, Jungkook intenta convencer a Jimin de que se meta con él, pero Jimin le responde que no, ya que él no lo pidió. Lo gracioso es que, más adelante, Jungkook incluso intenta atrapar a un cisne solo porque Jimin comenta que sería bueno para la cena. Jungkook, muy confiado, dice que se enfrentará al cisne con valentía. Una valentía que desaparece en cuanto el cisne se acerca. Es muy divertido ver cómo Jungkook retrocede cada vez que el cisne avanza, e incluso Jimin le dice en broma que quizá el cisne solo quiere pedirle un autógrafo. Pero eso no es todo. Luego llegan los patos. Finalmente, Jimin decide unirse a Jungkook y ambos se meten al lago, cerrando el día entre risas y juegos.
Luego, ambos deciden adentrarse un poco más en el lago para intentar flotar. Jungkook avanza un poco más y de repente se cae, provocando risas en todos. Pero luego, como si fuera una broma, se pone de pie, dejando claro que todo había sido puro teatro. Jimin hace lo mismo después, fingiendo que se ahoga y sujetándose de la cintura de Jungkook para poder incorporarse. Finalmente, salen del lago envueltos en toallas y deciden regresar, no sin antes seguir jugando entre ellos, llenos de risas, hasta que llegan a su alojamiento.